Todo comenzó el 14 de febrero, cuando decidí emprender una cita romántica que prometía ser el inicio de algo especial. Desde hacía semanas, había estado conversando con una chica a través de una aplicación de citas, y las charlas se tornaban profundas y llenas de complicidad, lo que me llevó a pensar que había encontrado a alguien que realmente podía conectar conmigo. Con cada mensaje, la ilusión crecía, y decidí que era momento de llevar esa conexión a la realidad. Aunque mis nervios estaban a flor de piel, me parecía indispensable que esa cita se desarrollara en un ambiente especial, un pequeño restaurante recomendado por amigos, donde la luz tenue y el ambiente íntimo podían hacer de la velada algo inolvidable. Sin embargo, en medio de tanta expectativa, cometí un error imperdonable. Olvidé cargar mi celular, y no fue hasta que estaba camino al restaurante que noté la ausencia de batería, lo cual, en retrospectiva, fue el primer indicio de que esa noche no sería del todo normal. Recuerdo perfectamente el momento en que llegué al restaurante. Mi mente estaba llena de emociones y expectativas, pero también se mezclaba una creciente sensación de ansiedad por el olvido de mi teléfono, lo cual me hacía sentir desconectado del mundo. Me senté en una mesa en la esquina, intentando disimular mi nerviosismo mientras observaba a mi alrededor, esperando la llegada de aquella persona con la que había compartido tantas conversaciones durante los días previos. El reloj marcaba el tiempo de manera implacable, y cada minuto parecía estirarse, incrementando mi inquietud, aunque trataba de convencerse de que todo marchaba según lo planeado. No fue hasta aproximadamente 20 minutos después de la hora acordada que, en la penumbra del atardecer, apareció ella. Al verla, mi corazón dio un vuelco. Era exactamente como en las fotografías, aunque yo la había imaginado algo más baja, y sin embargo, la presencia que irradiaba sobrepasaba cualquier expectativa. Su figura esbelta y su porte elegante, complementados por un vestido largo que caía con gracia, hacían juego con unos grandes lentes oscuros que parecían ocultar secretos. Sin embargo, algo en sus movimientos llamó mi atención. Cada gesto se mostraba meticuloso, casi como si estuviera calculando cada paso, lo que generaba en mí una inquietud inexplicable, como si detrás de aquella apariencia impecable se escondiera algo que no podía comprender del todo. A modo de excusa, me dijo que había acudido al gimnasio esa mañana y que aún sentía molestias en el cuerpo, lo cual, en un primer momento, no le di mayor importancia, dado que habíamos compartido tanto tiempo en línea y la confianza se había instaurado de forma natural. Durante el transcurso de la velada, mientras la conversación fluía con una naturalidad que me hacía olvidar momentáneamente la tensión inicial, comencé a notar que mi estómago se encontraba inquieto. Al principio intenté atribuirlo a la ansiedad del momento, pero pronto me di cuenta de que la comida parecía haberme sentado mal, generando una sensación de malestar que se intensificaba con cada minuto que pasaba. A pesar de ello, decidí reprimir la incomodidad porque mi principal deseo era seguir compartiendo ese instante único con ella, y sobre todo, no quería que la situación arruinara lo que había sido una cita romántica muy prometedora. Sin embargo, a medida que avanzábamos entre anécdotas y risas, mi atención se fue desviando hacia su comportamiento. Cada uno de sus movimientos se mostraba excesivamente meditado, como si cada gesto estuviera coreografiado, lo que me provocaba una inquietud interna que no lograba explicar con lógica. Su forma de mover los brazos, la manera en que ajustaba su largo vestido y hasta la forma de inclinar la cabeza para escuchar con atención, todo parecía realizarse con una precisión casi mecánica. En mi mente, esos detalles minuciosos empezaron a encajar en un rompecabezas perturbador, haciendo que mi sensación de seguridad se viera comprometida, aunque en ese momento preferí callar mis sospechas y centrarme en la calidez de la conversación. Al concluir la comida, con la mente aún absorta en el vaivén de emociones encontradas, tomé la decisión de llamar a un servicio de transporte para dirigirme al departamento de ella, convencido de que la noche aún guardaba sorpresas. No obstante, mi malestar físico había ido en aumento, y el dolor en mi estómago me impidió sentirme en condiciones de continuar, aunque la idea de visitarla en su hogar me llenaba de una extraña anticipación. Mientras esperaba la llegada del Uber, ella se mostró inusualmente insistente. Sin palabras de cortesía, se acercó y comenzó a abrazarme de una manera que resultaba desconcertante,
como si sus brazos quisieran sellar una conexión más allá de lo que las palabras podían expresar. Fue en ese instante, en medio de la penumbra del lugar, que mi mirada se fijó en sus ojos, apenas visibles detrás de los lentes oscuros. Aquellos ojos, de un azul casi irreal, carecían de cualquier brillo o calidez, y en ellos percibí una frialdad que me hizo estremecer hasta lo más profundo. Con el corazón acelerado y una sensación de alarma creciente, intenté explicarle que me sentía muy mal, que mi estado de salud me impedía seguir con el plan que habíamos acordado. Sin embargo, antes de que pudiera articular una palabra más, ella se retiró silenciosamente, abandonando la escena y dejando atrás el Uber que permanecía en espera, como si jamás hubiera sido parte de aquella experiencia. Aquel gesto repentino y la mirada perturbadora de sus ojos dejaron una huella imborrable en mi mente, marcando un punto de inflexión en una noche que, a pesar de la aparente normalidad de sus inicios, se tornaba en algo inexplicable y desconcertante. Tras aquella noche llena de contradicciones y emociones encontradas, regresé a casa con la mente aún confusa por lo sucedido, y de inmediato me dirigí a cargar mi celular, esperando restablecer esa conexión que, aunque interrumpida, parecía tan vital. Al encender el dispositivo, noté un mensaje que me heló la sangre. Era de la chica con la que había tenido la cita, y en él se disculpaba explicando que, lamentablemente, no podría encontrarse conmigo porque su gato había enfermado repentinamente y ella había tenido que llevarlo al veterinario. La sorpresa fue mayúscula, pues esa comunicación desmentía por completo lo ocurrido en el restaurante, haciendo evidente que la mujer con la que me había encontrado y compartido esa velada no era, en realidad, la misma con la que había conversado durante semanas. Mi mente se llenó de interrogantes y, aunque en ese instante intenté racionalizar la situación, la dualidad de la experiencia me dejó perplejo. Decidí entonces ponerme en contacto con la verdadera chica, y su relato confirmó que, tras visitar al veterinario, había regresado a su casa para cuidar a su amado gato, sin haber alterado en absoluto su rutina habitual. Aquel desconcertante suceso quedó sin explicación, y a pesar de la incertidumbre que lo envolvía, optamos por dejarlo atrás, permitiendo que nuestra relación siguiera adelante con naturalidad. No puedo asegurar que aquella experiencia haya sido producto de mi imaginación o de un error de interpretación, pero hasta el día de hoy, la extrañeza de esa noche me acompaña en mis momentos de quietud, recordándome que hay eventos que se escapan a la comprensión y que, a veces, la realidad puede ser tan confusa como el misterio que la envuelve. Aunque han pasado ya varios meses desde aquella noche que, en apariencia, fue solo una cita romántica más en mi vida, aún me encuentro, en ocasiones, sumido en una reflexión profunda acerca de lo sucedido. No puedo evitar recordar cada detalle con una claridad inquietante. La ansiedad que me embargó al darme cuenta de la falta de batería en mi celular, la atmósfera cargada de expectación en el restaurante, el preciso instante en que la figura de aquella mujer se materializó ante mis ojos, tan similar a lo que había visto en las fotos, pero con matices extraños que la diferenciaban. En mis pensamientos, la imagen de sus movimientos mecánicos y su mirada helada se repite con una frecuencia perturbadora, como si fueran ecos de un suceso que se niega a disiparse con el paso del tiempo. Aunque intenté encajar esos fragmentos desconcertantes en un contexto razonable, la realidad se mostró esquiva, dejándome con más preguntas que respuestas. Con cada intento de racionalizar, me sumergía más en un laberinto de dudas y sensaciones contradictorias, en el que lo inexplicable y lo cotidiano se entrelazaban de manera insospechada. Al fin y al cabo, nuestra relación siguió su curso, y los encuentros posteriores se llenaron de momentos genuinos de felicidad y complicidad, lo cual me hacía cuestionar si acaso aquella extraña experiencia hubiera sido un mero desliz de la mente o si, en realidad, se trataba de un episodio que desafiaba cualquier lógica. Sin embargo, hay una parte de mí que persiste en la incertidumbre, en la sospecha de que aquella noche encubrió algo más allá de lo evidente, algo que permanece oculto en los rincones de la memoria. Hoy, cada vez que me encuentro en una situación de silencio y soledad, me invade la sensación de que ciertos eventos, aunque vividos, pueden trascender la comprensión habitual, dejando en el aire una fragancia de misterio que, sin proponérselo, se cuela en la rutina diaria.
Hace exactamente un año, en un 14 de febrero que parecía sacado de una pesadilla, perdí al amor de mi vida en un accidente que dejó un vacío insoportable en mi existencia. Aquella noche, entre lágrimas y silencios interminables, mi mundo se derrumbó, y desde entonces el recuerdo de lo que fue se convirtió en una mezcla de nostalgia y desesperación. No esperaba encontrar consuelo en los vestigios de aquellas intensas citas románticas que alguna vez compartimos, pero jamás imaginé que el eco de su voz pudiera resurgir de la nada. Hoy, un año después, mientras el calendario marcaba el mismo día fatídico, mi teléfono vibró con un mensaje que parecía desafiar la lógica y la realidad. Te extraño. Nos vemos esta noche. Al leer esas palabras, sentí un estremecimiento recorriendo mi cuerpo, una sensación agridulce de esperanza y temor, como si una parte de él hubiera sobrevivido al accidente, desafiando la muerte misma. Al principio, mi mente se debatía entre la incredulidad y la posibilidad de una cruel broma, pero pronto los mensajes comenzaron a acumularse, cada uno conteniendo detalles íntimos y privados que solo él conocía, revelaciones de recuerdos compartidos en momentos de profunda complicidad, en citas románticas que parecían haberse grabado en lo más recóndito de mi ser. Esa mezcla de amor perdido y misterio me impulsó a cuestionar la naturaleza de lo que estaba sucediendo, dejando en mí una inquietud que se mezclaba con el dolor de su ausencia. Durante el resto del día, la tormenta de mensajes no cesó, inundando mi teléfono con notificaciones que parecían surgir de una fuente imposible. A cada instante, recibía mensajes nuevos que contenían anécdotas y detalles de momentos que solo él y yo habíamos compartido, haciendo que cada palabra se sintiera cargada de una fuerza inexplicable. Recuerdo claramente la urgencia con la que me inundaban mensajes que hacían alusión a aquellas pequeñas costumbres, desde la forma en que reía durante nuestras citas románticas, hasta el sutil aroma del café que solíamos compartir en los amaneceres de invierno, detalles tan minuciosos que resultaban inconfundibles y al mismo tiempo inquietantes. Mi mente se debatía entre la posibilidad de que todo fuera producto de un error o un macabro truco de alguien que conocía bien nuestros recuerdos, y la esperanza irracional de que de alguna manera mi amado hubiera eludido la muerte. La confusión y el terror se entrelazaban en un torbellino de emociones, y cada mensaje era como una cuchilla afilada que rasgaba la fina línea entre la realidad y la alucinación. No pude evitar sentir que mi corazón latía a un ritmo desbocado, marcando el compás de una sinfonía de recuerdos y temores que se fundían de forma inextricable. La incertidumbre me invadía, y en cada notificación veía reflejada la sombra de lo que alguna vez fue un amor sincero, ahora distorsionado por la imposibilidad de comprender un mensaje que desafiaba todas las leyes de la vida y la muerte. Decidida a enfrentar este fenómeno desconcertante, opté por no quedarme de brazos cruzados y planifiqué una reunión en el anochecer, convencida de que confrontar aquello que parecía desafiar la muerte me permitiría encontrar alguna explicación, aunque poco satisfactoria, a lo que estaba sucediendo. Con una mezcla de temor y determinación, contacté a un amigo que trabaja en la policía, y tras escuchar mi relato, me aseguró que la situación podía ser interpretada como un caso de extorsión y, para mi seguridad, dispuso que una patrulla se ubicara cerca del lugar de encuentro. La decisión no fue fácil, pues mis recuerdos se entrelazaban con la incertidumbre de lo paranormal y la devastadora pérdida que me había marcado. Sin embargo, el impulso de enfrentar mi dolor y la esperanza de reconectar con aquello que había perdido me empujaron a seguir adelante. Mientras la tarde se transformaba en una penumbra inquietante, me dirigí al punto acordado, sintiendo que cada paso resonaba en la soledad de una ciudad que parecía haber olvidado el latido de sus propios corazones. Los vestigios de antiguas citas románticas, cargadas de risas y confidencias, ahora parecían premoniciones de un encuentro que se convertiría en una experiencia tan desconcertante como aterradora, y cada sombra en las calles se transformaba en un presagio de lo desconocido. Al llegar al lugar, la atmósfera estaba impregnada de una quietud inquietante, y en medio de la penumbra distinguí la figura de un joven que parecía haber estado esperándome. Con pasos vacilantes y una mirada fija, se presentó de manera extraña, afirmando con voz temblorosa que era el hombre que había regresado para no dejarme sola, a pesar de que sabía muy bien que esa persona ya no existía en este mundo.
Su aspecto era desentonado y perturbador. Llevaba una peluca mal colocada que apenas disimulaba el hecho de que su cabello era ralo, una barba postiza que se movía torpemente al compás de sus palabras, y una ropa que imitaba de forma burda el estilo de mi antiguo compañero de vida, evocando recuerdos de aquellas citas románticas que habían llenado mis días de luz. Al verlo, un escalofrío recorrió mi espalda, y mi voz, entre la incredulidad y el repudio, se alzó preguntándole por qué intentaba suplantar a quien una vez amé. A pesar de mis palabras, el hombre persistía en su afirmación, insistiendo con una convicción que rozaba lo delirante, y, en ese instante, la realidad se desdibujó en un mar de confusiones, en el que la línea entre lo perdido y lo imaginado se volvía difusa y aterradora. La situación se tornaba cada vez más insólita y desesperada, y en mi interior, la mezcla de dolor, ira y miedo alcanzaba un clímax inimaginable, mientras la figura ante mí se aferraba a una identidad que claramente no le pertenecía. El estruendo del momento se vio interrumpido por la intervención oportuna de mi amigo en la policía, quien, con una calma forzada pero decidida, se acercó para detener al hombre que afirmaba ser mi salvación. Al someterlo a una breve indagación, se reveló que el sujeto padecía serios problemas mentales y había desarrollado una obsesión enfermiza hacia mí, alimentada por una insaciable necesidad de recrear un pasado que, en realidad, había quedado sepultado junto con el dolor de su pérdida. La investigación reveló, con datos tan desconcertantes como perturbadores, que el individuo había obtenido el número y la información personal de mi actual pareja mediante un atisbo de sigilo, tras haber irrumpido en la casa de su madre y sustraído su teléfono celular, junto con varias fotografías que detallaban momentos de intimidad. Cada revelación añadía una capa más de incredulidad a una situación que ya de por sí desafiaba la comprensión, haciendo que mi mente se llenara de preguntas sin respuestas y que mi corazón se sumiera en una mezcla de tristeza, furia y un terror paralizante. La sensación de violación de mi privacidad se convirtió en un recordatorio sombrío de lo vulnerables que somos frente a las obsesiones y las mentes perturbadas, y en ese instante, la realidad parecía colapsar bajo el peso de lo inexplicable, dejando tras de sí una estela de desconfianza y un miedo que se negaba a disiparse. Después de ese encuentro perturbador, me encontré sumida en una noche de insomnio y reflexión, donde cada sombra proyectada por la tenue luz parecía susurrar secretos de un pasado irrecuperable. Los sucesos del día se entrelazaban en mi mente como un rompecabezas imposible de armar, y aunque mi corazón aún latía con la esperanza de que todo fuera un error, la realidad había dejado cicatrices profundas que jamás se sanarían. Caminé por las calles de la ciudad, tratando de encontrar respuestas en la brisa fría y en el murmullo distante de la vida nocturna, pero todo parecía indicar que había fuerzas en juego que escapaban a toda explicación. La experiencia había transformado las antiguas citas románticas en recuerdos imborrables, marcados no solo por la dulzura de un amor pasado, sino por la amarga certeza de que la línea entre lo real y lo insólito es más tenue de lo que uno se atreve a admitir. Cada nota de música, cada risa perdida en la oscuridad, me recordaba que, a veces, el destino juega con la fragilidad de nuestras emociones, y que el dolor y la obsesión pueden manifestarse de formas tan inesperadas como aterradoras. Sin ofrecerme ninguna explicación concreta, el suceso se desvaneció en el trasfondo de una noche interminable, dejando en mí una inquietud permanente y una sensación de desasosiego que se adueñaría de cada amanecer. Aunque la experiencia carecía de una solución lógica, y a pesar de que todos los indicios apuntaban a un delirio de una mente perturbada, no pude evitar sentir que el universo había dispuesto ese encuentro para recordarme que algunas heridas, por dolorosas que sean, se llevan consigo un eco que jamás se extinguirá. A pesar de todo lo acontecido, la noche dejó en mí una huella indeleble que se niega a ser borrada por el paso del tiempo. Mientras trato de reconstruir mi vida y asimilar lo inexplicable, cada instante se tiñe de una incertidumbre latente que me recuerda que, en ocasiones, la realidad se desmorona de maneras que escapan a la comprensión. La experiencia se ha convertido en un recordatorio silencioso de que los límites entre lo posible y lo imposible son tan difusos como las sombras que se deslizan por las calles en la madrugada, y aunque la mente busca lógica en medio del caos, no todo está destinado a ser comprendido. En este trayecto,
Las antiguas citas románticas y los recuerdos de un amor perdido se funden con la perturbadora imagen de un hombre desviado, dejando en su estela un enigma que, lejos de resolverse, se multiplica con cada latido. La incertidumbre se ha instalado en mi interior, y a veces me pregunto si algún día podré volver a sentir la tranquilidad de una existencia sin fantasmas del pasado. Recuerdo con claridad aquel día en que mi destino se transformó de manera sutil, casi imperceptible, durante una exposición dedicada al cine y a las películas antiguas, un ambiente en el que el pasado se mezclaba con el presente y cada proyección parecía susurrar historias olvidadas. Yo había acudido con la intención de evocar recuerdos y disfrutar de la atmósfera nostálgica, sin imaginar que, en medio de las salas repletas de imágenes descoloridas y relatos de épocas remotas, encontraría a alguien capaz de alterar mi existencia. Fue allí donde conocí a una chica de mirada serena y sonrisa enigmática, quien, al notar mi interés por los detalles de una escena particularmente conmovedora, se acercó para entablar una conversación que fluía con naturalidad, casi como si nuestras almas se encontraran destinadas a comunicarse a través de un lenguaje silencioso. Hablamos sin prisa durante horas, compartiendo impresiones y anécdotas sobre películas clásicas y relatos de tiempos idos, y en medio de aquel intercambio, de manera inesperada, me obsequió un collar con forma de corazón, cuyo brillo sutil parecía encerrar un misterio propio. Yo, joven y quizás ingenuo, quedé flechado al instante, convencido de haber encontrado en ella la personificación de todas aquellas citas románticas que alguna vez soñé vivir, como si ese pequeño y delicado amuleto fuese la llave para abrir las puertas de un futuro prometedor. Al concluir el día, entre abrazos y promesas de reencuentro, me despedí comentándole que me esperaba un viaje largo, a lo que ella respondió, con una curiosa mezcla de pragmatismo y complicidad, preguntándome dónde vivía. Resultó que residíamos en zonas cercanas, lo que la llevó a sugerir que compartiéramos taxi para ahorrar gastos. Yo acepté sin dudar, ajeno a que ese sencillo gesto marcaría el inicio de una secuencia de eventos tan desconcertante como inolvidable. El trayecto en el taxi se convirtió en el preludio de un episodio que, aunque breve, dejó una huella imborrable en mi memoria. Apenas habíamos iniciado el viaje compartido, una fatiga inusual me venció de inmediato, sumiéndome en un sueño profundo, fruto del agotamiento acumulado después de un día repleto de emociones intensas. No tardó en despertar de aquel letargo, gracias a la voz pausada y algo imperturbable del conductor, quien me informó en tono neutro que la chica había pagado el pasaje y se había bajado hacía ya algún tiempo. Aquellas palabras, dichas con la misma sencillez con que se comenta el final de una función, me dejaron una sensación de desasosiego y extrañeza, pues en un abrir y cerrar de ojos, la presencia que había encendido en mí una llama de ilusión se desvanecía sin dejar rastro. Mientras el vehículo se detenía y yo trataba de recomponerme, el remordimiento y la incertidumbre se apoderaron de mi mente. En medio de aquel fugaz encuentro, ni siquiera había conseguido pedirle su número o algún medio para contactarla, quedando así atrapado en un limbo de anhelos insatisfechos. El recuerdo de su sonrisa, el suave brillo del collar en mi bolsillo y la promesa no verbal de algo más se mezclaban con la amargura de la pérdida, dejando en mí la sensación de haber sido testigo de algo que se deslizaba entre la realidad y un sueño imposible de retener. Durante los días que siguieron, mi existencia se vio consumida por un torbellino de emociones contradictorias y un cansancio inexplicable que parecía mermar mi energía vital. La imagen de aquella chica se repitió en mis pensamientos de manera incesante. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la conversación, el intercambio de miradas y, sobre todo, el tierno y enigmático regalo del collar, que ahora adquiría un significado que trascendía lo meramente romántico. Las mañanas se convertían en rituales de búsqueda, en los que me encontraba revisando cada detalle a mi alrededor, en la esperanza de descubrir algún indicio de su presencia en la rutina diaria, en los rostros ajenos o incluso en el murmullo del viento. Aquellos momentos, que en otra época se habrían comparado con las más dulces citas románticas, se transformaron en recordatorios dolorosos de lo efímero y frágil de los encuentros humanos, dejando en mi interior una mezcla de melancolía y desasosiego que no podía disiparse.
La imposibilidad de retenerla, de capturar aquella chispa única que se encendió entre nosotros, generaba una especie de vacío que se extendía a lo largo de mis días, haciendo que cada intento por retomar la normalidad se viera ensombrecido por la persistente ausencia de una respuesta, por la falta de un número o de un medio que me permitiera reavivar aquello que había parecido tan prometedor en un primer instante. Pasadas unas semanas, mi estado físico y emocional comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Mi rostro se volvió pálido, mi figura se encorvó por el peso de una tristeza que no lograba explicar, y cada mirada en el espejo me devolvía la imagen de un hombre que había perdido parte de sí mismo. Fue entonces cuando una amiga, cuya intuición y sensibilidad siempre habían superado lo evidente, se acercó a mí con una mezcla de preocupación y asombro, cuestionando la extraña transformación que había experimentado. Con voz suave pero firme, me instó a relatar lo sucedido aquel fatídico día en la exposición, desde el primer instante en que la vi, pasando por el regalo del collar y la misteriosa despedida en el taxi, hasta la sensación abrumadora de soledad que me había acompañado desde entonces. Con cada palabra que pronunciaba, noté cómo sus ojos se iluminaban con una convicción inusual, y fue entonces cuando, con un tono que combinaba seriedad y una pizca de incredulidad, comenzó a hablarme de vampiros, pero no de los seres sedientos de sangre y mitos de la inmortalidad, sino de criaturas que se alimentan de la energía vital de las personas a través de un contacto sutil y casi imperceptible. Según ella, estos vampiros no buscan la eternidad, sino que se alimentan de la esencia emocional y espiritual, aprovechándose de encuentros fortuitos y de la vulnerabilidad de quienes se dejan llevar por emociones intensas. Me explicó que para que tal alimentación ocurriera, era indispensable que existiera un vínculo físico, un lazo que uniera a las dos almas de forma tangible, algo tan simple y a la vez tan poderoso como el intercambio de un objeto personal. Fue en ese preciso instante cuando recordé el collar que me había regalado aquella chica, y comprendí que, tal vez, aquel símbolo de aparente inocencia había servido como conducto para que mi energía fuera drenada de manera silenciosa, dejando en su estela una sensación de debilidad y vacío que me acompañaba día tras día. A la insistencia de mi amiga, decidí entregarle el collar, ese pequeño objeto que, hasta ese momento, había sido el único vestigio del enigmático encuentro, y que ahora parecía cargar con una energía que iba más allá de lo comprensible. Con una mezcla de resignación y esperanza, le confié el amuleto, observando cómo sus manos, delicadas y seguras, tomaban el objeto y se sumergían en un ritual cuyos gestos y murmullos evocaban tradiciones antiguas y creencias olvidadas por el tiempo. No logré entender completamente lo que sus ojos llenos de determinación pretendían alcanzar, pero el ambiente a mi alrededor se impregnó de una calma inusual, como si el propio tiempo se hubiera detenido para permitir que aquella purificación se llevara a cabo. Mientras sus dedos recorrían la superficie del collar con movimientos precisos y llenos de significado, pude sentir como una energía sutil comenzaba a disiparse, y por primera vez en semanas, una ligera sensación de alivio se filtró en mi ser. Esa transformación, tan misteriosa como el origen mismo del regalo, despertó en mí la convicción de que algo había cambiado de forma irreversible, aunque la verdadera naturaleza de ese cambio permaneciera oculta tras un velo de incógnitas. Sin poder determinar con certeza si era la intervención de un ritual ancestral o simplemente el efecto de mi propia fe, me limité a aceptar que, en ese preciso momento, mi energía comenzaba a reconstituirse, devolviéndome la fuerza necesaria para enfrentar los días venideros, a pesar de las preguntas sin respuesta que seguían flotando en el aire. Con el pasar de los días, la sensación de alivio se fue asentando en mí, aunque a la par surgió una sutil inquietud que me recordaba que la vida está plagada de misterios sin resolver y de encuentros que se escapan a toda explicación lógica. Los recuerdos de aquel encuentro fugaz se entrelazaban con las noches silenciosas, y en ocasiones me encontraba observando el horizonte con una mirada perdida, preguntándome si lo vivido no había sido acaso una experiencia única o el preludio de algo que aún se oculta en los rincones de lo inexplicable. El collar, ahora despojado de la energía inquietante que una vez lo envolvió, reposaba en un cajón como un recuerdo tangible de un pasado que se negaba a ser olvidado, pero en mi mente seguía representando el símbolo de un lazo invisible,
de aquellas citas románticas y encuentros casuales que pueden transformar la esencia de una persona de formas insospechadas. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque mi vitalidad había comenzado a regresar poco a poco, las preguntas sin respuesta persistían, resonando en el silencio de mis días y recordándome que ciertos eventos se imbuyen en el alma sin ofrecer una explicación definitiva. Quizás nunca logre comprender del todo la naturaleza de aquello que me sucedió, y en lugar de buscar una conclusión definitiva, he aprendido a aceptar que algunas experiencias, por inusitadas y perturbadoras que sean, están destinadas a permanecer en el terreno de lo inexplicable, dejando tras de sí una estela de recuerdos que, a pesar de todo, me enseñan a valorar cada instante de luz en medio de las sombras. Recuerdo aquel día en la universidad como si hubiera sido ayer, una jornada en la que el campus se impregnaba de una energía sutil y vibrante, y en la que el destino decidió cruzar mis caminos con un chico enigmático que parecía surgir de las sombras de un pasado remoto. Yo era estudiante, inmersa en mis estudios y en la rutina diaria, cuando lo vi por primera vez en una sala de conferencias, sentado en la penumbra de un rincón del auditorio, con una mirada que oscilaba entre la melancolía y un desconcertante brillo de misterio. Sin saber cómo, nuestras miradas se encontraron y en ese instante se desató una conexión inexplicable, un lazo que me hizo sentir que, de repente, el mundo se volvía mucho más amplio y lleno de posibilidades. Con el paso de las horas, nuestras conversaciones se volvieron frecuentes, y descubrí en él una mezcla de intelectualidad y sensibilidad que me cautivó desde el primer momento. Cada encuentro, cada intercambio de palabras, parecía formar parte de un guión inédito, como si estuviésemos recreando una de esas inolvidables citas románticas de las que se susurran leyendas, llenas de pasión y envueltas en un halo de misterio. Esa conexión, aunque inesperada, se fue consolidando a medida que compartíamos más tiempo, y yo empecé a sentir que, en medio de la rutina universitaria, había encontrado a alguien capaz de iluminar incluso los días más grises. Los días siguientes transcurrieron con una cadencia que se asemejaba a aquellas dulces citas románticas que alguna vez imaginé vivir, en las que cada conversación se convertía en un descubrimiento y cada mirada en una promesa silenciosa. Nos reuníamos en la biblioteca, en los pasillos de la facultad e incluso en pequeños cafés, lugares donde el murmullo de las conversaciones y el aroma del café recién hecho parecían preparar el escenario perfecto para encuentros llenos de complicidad y secretos compartidos. Con él, las horas se desvanecían en charlas interminables sobre libros, música y sueños, y en cada palabra se percibía una conexión tan profunda que parecía desafiar lo meramente físico. Recuerdo con nostalgia esos momentos en que caminábamos juntos bajo la tenue luz del atardecer, y en el silencio de la noche, entre risas y confidencias, me entregaba por completo a la magia del instante. Sin embargo, había en su forma de ser ciertos detalles que, aunque al principio parecían insignificantes, con el tiempo empezaron a despertar en mí una inquietud inexplicable. Sus gestos, a veces, se tornaban extraños y sus respuestas se llenaban de una ambigüedad que no lograba descifrar. Aún así, me aferraba a la sensación de haber encontrado algo único en medio de la monotonía, algo que superaba cualquier lógica convencional. Cada cita, cada encuentro, se impregnaba en mi memoria como un recuerdo que me transportaba a un mundo lleno de posibilidades, convencida de que estaba viviendo una historia de amor capaz de reescribir las reglas del tiempo y la realidad. A pesar de esas leves señales de alerta, la emoción y la fascinación por lo desconocido me impulsaban a profundizar en esa relación, sin imaginar que el destino tenía reservado un giro tan inquietante y desconcertante para nosotros. Unos días después, decidimos encontrarnos para una cita en una pequeña y acogedora cafetería ubicada en una de las calles menos transitadas del centro. La atmósfera del lugar estaba cargada de un encanto casi anacrónico, con muebles de madera oscura y luces tenues que daban al espacio una sensación de intimidad y confidencialidad. Al entrar, noté que las miradas de los presentes se posaron brevemente sobre nosotros, pero nadie parecía atreverse a perturbar la calma aparente del local. La conversación fluía de manera natural, y yo me dejaba llevar por la fascinación de cada palabra que él pronunciaba,
hasta que de repente la rutina de la noche se vio interrumpida por un grito desgarrador que rompió la tranquilidad del ambiente. El mesero, un hombre de semblante firme y ojos desorbitados por el pánico, se abalanzó hacia nosotros y, sin reservas, gritó en voz alta: «Él no es humano. Aléjate. ¿Acaso no lo ves?». La exclamación resonó en cada rincón de la cafetería, haciendo que los clientes se detuvieran en sus actividades y nos miraran con una mezcla de asombro y temor. Mi corazón se aceleró de forma abrupta, y en un instante, el silencio del lugar se volvió casi sepulcral, mientras se ostentaba una expresión de incredulidad y angustia, intentando confundir con palabras lo que el mesero acababa de declarar. A pesar de la tensión palpable, él trató de continuar la conversación como si nada hubiera pasado, pero su voz traicionaba un nerviosismo creciente y un sudor frío comenzaba a recorrer su frente, algo que jamás había notado en nuestras interacciones previas. Mientras yo trataba de asimilar la situación, la mirada insistente y alarmada del mesero se clavó en el rostro de mi cita, quien, sin encontrar palabras que explicaran la extraña acusación, optó por abandonar la mesa precipitadamente. Ese momento, cargado de una irrealidad inquietante, se grabó en mi mente como una señal inequívoca de que aquello no era fruto de una equivocación o de una broma de mal gusto, sino el presagio de algo inexplicable y perturbador. La confusión y el desconcierto se adueñaron de mí mientras, con un temblor en la voz y gestos visiblemente alterados, mi cita trataba de recomponer su compostura. En un esfuerzo desesperado por disimular la evidente angustia que lo embargaba, comenzó a murmurar excusas inverosímiles y a evitar el contacto visual, como si el mero hecho de mantener una conversación normal pudiera disolver la extraña advertencia que había retumbado en la cafetería. Con cada minuto que pasaba, sus manos temblorosas y el brillo sudoroso en su piel se hacían más notorios, evidenciando una crisis que iba más allá de una simple reacción al susto. La incomodidad se palpaba en el ambiente, y yo me encontraba dividida entre el deseo de entender lo que estaba ocurriendo y el miedo a descubrir una realidad que desafiaba toda lógica. Sin mediar palabras suficientes para aclarar la situación, él se levantó de la mesa con una premura que rayaba en lo irracional, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Esa huida repentina marcó el fin de lo que había comenzado como una encantadora aventura universitaria, y desde ese instante, todo tomó un cariz sombrío y repleto de interrogantes. Al día siguiente, y en los días posteriores, la incertidumbre se fue apoderando de mi vida. Intenté buscar información sobre él en cada rincón de la universidad, indagar en registros y preguntar a quienes pudieran haberlo visto, pero la respuesta era siempre la misma: no había rastro alguno de su existencia, y los datos que supuestamente lo identificaban resultaban ser una amalgama de falsedades. La revelación de que toda la información personal sobre él era ficticia se sumó a la sensación de haber vivido un sueño perturbador, un episodio inexplicable que desdibujaba la línea entre la realidad y lo inverosímil, dejando en mi interior una mezcla de asombro, tristeza y un temor silencioso que se negaba a disiparse. Durante las semanas siguientes, me sumergí en una búsqueda obsesiva, intentando reconstruir cada fragmento de memoria que pudiera llevarme de vuelta a él. Caminé por los pasillos de la universidad, interrogando a compañeros y profesores, pero nadie parecía recordar haberlo visto o mencionado, como si su presencia hubiera sido un mero espejismo. Las pocas menciones que lograba recabar se entrelazaban con rumores y anécdotas inverosímiles, y poco a poco empecé a cuestionar la realidad de lo que había vivido. Cada vez que pensaba en él, la imagen de su rostro y la sensación de haber compartido momentos de auténtica complicidad se mezclaban con la incertidumbre de no haber tenido la oportunidad de conocerlo en su totalidad. La memoria de aquellas citas románticas, tan llenas de encanto y promesas, se volvía ahora un recuerdo agridulce, teñido de un misterio que se negaba a disiparse. Me convencía de que había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, que trascendía lo ordinario. Sin embargo, la veracidad de cada palabra se desvanecía en la bruma de lo inexplorado. La investigación informal que emprendí me llevó a descubrir inconsistencias que no podía ignorar, registros inexistentes, documentos que parecían haber sido modificados o simplemente inventados, y una aura de irrealidad que envolvía cada mención sobre él.
La paradoja de haberlo conocido y, al mismo tiempo, ser incapaz de encontrar alguna prueba tangible de su existencia, me sumió en una especie de pesadilla en la que la lógica parecía rehusarse a tener cabida. Aún así, en medio de la angustia y la soledad, me aferré a la esperanza de que quizás, en algún recodo del tiempo, pudiera volver a cruzarme con él y comprender, al menos por un instante, el enigma que su presencia había dejado en mi vida. Con el paso del tiempo, la sombra de aquella experiencia se ha mantenido presente en mi vida, tejiéndose en mis pensamientos y en cada rincón de mis recuerdos como un eco que se niega a ser silenciado. A veces, en la quietud de la noche, me sorprendo mirando al vacío y reviviendo cada detalle de aquella cita en la cafetería, la mirada desesperada del mesero, el temblor incontrolable de mi compañero y la angustia de ver cómo se desvanecía ante mis ojos la figura de un hombre que, de repente, dejó de existir sin dejar rastro. La universidad continúa su curso cotidiano, como si nunca hubiera ocurrido nada, y yo me encuentro atrapada entre la incredulidad y la persistente sensación de que algo inexplicable se oculta tras el velo de una aparente normalidad. Aunque he tratado de racionalizar cada instante, cada palabra y cada gesto, la incertidumbre sigue presente, recordándome que, a veces, la realidad nos sorprende con enigmas que desafían toda explicación lógica. Ahora, con cada nuevo día, me pregunto si lo vivido fue fruto de mi imaginación o la manifestación de un misterio que aún se oculta en las sombras, un enigma que se entrelaza con mis recuerdos y se confabula con el destino, dejando en el aire una duda que jamás podré disipar por completo y haciendo que cuestione si, en algún rincón del universo, existen secretos tan profundos que ni siquiera las más dulces citas románticas logran desvelar su verdadera esencia. Recuerdo ese 14 de febrero con una intensidad inigualable. Desde la madrugada, la ciudad se vestía de gala y en mi interior se encendía una mezcla de emoción y nerviosismo que jamás había experimentado. Decidí sorprender a mi novia llevándole un ramo de flores frescas, símbolo de aquel amor incipiente y de las dulces citas románticas que ambos soñábamos vivir. Caminaba por las calles, con el viento acariciando mi rostro, y cada paso me acercaba a lo que creía sería el inicio de una historia inolvidable. En mi mente se desfilaban recuerdos de nuestras conversaciones en la universidad, en las que entre risas y confidencias se forjaba una conexión tan especial que parecía desafiar al tiempo. Cada flor que escogía representaba la fragilidad y la belleza de la vida, y cada pétalo albergaba una promesa de felicidad. Mientras me acercaba a la dirección que ella me había indicado, no podía dejar de imaginar la sonrisa que iluminaría su rostro al verme con ese humilde regalo, y mi corazón se llenaba de ilusión ante la perspectiva de compartir momentos únicos, de aquellas inolvidables citas románticas que habían marcado el inicio de algo maravilloso. Con la certeza de que nada podría empañar ese encuentro, emprendí el camino con el corazón palpitante y la convicción de haber encontrado a alguien único, capaz de transformar los días grises en destellos de luz. El día transcurrió de manera casi mágica. Durante las clases y los breves recesos en la universidad, mis pensamientos se centraban en ese reencuentro especial. Cada mensaje y cada mirada compartida alimentaban la esperanza de un futuro prometedor. Nos habíamos comunicado a lo largo de la mañana, intercambiando anécdotas y pequeñas confidencias que convertían cada instante en una experiencia de auténtica complicidad. Tras terminar las clases, nos encontramos en un pequeño café, donde el aroma a café recién molido y la música suave creaban el ambiente perfecto para conversar sin reservas. Allí, entre risas y silencios cómplices, el vínculo se fortalecía, y yo me convencía de que estaba viviendo las más dulces citas románticas de mi vida. El tiempo parecía detenerse en medio de aquellas palabras y gestos, y cada detalle, desde el tintinear de las tazas hasta el murmullo lejano de la ciudad, se impregnaba de un significado casi mágico. Al concluir nuestra reunión, acordamos vernos más tarde en su casa, para continuar lo que había empezado como una jornada repleta de ilusión y promesas. Con el ramo de flores cuidadosamente guardado en el auto y el corazón henchido de esperanza, emprendí el viaje hacia lo que creí sería una continuación de ese sueño hecho realidad.
Con el ramo en mano y la mente llena de expectativas, llegué a la dirección que ella me había dado. Al tocar el timbre, una sensación extraña se apoderó de mí, pues el silencio que reinaba durante esos breves instantes parecía presagiar algo inesperado. La puerta se abrió lentamente y, en lugar de la imagen de la joven a la que esperaba, apareció una mujer de rostro surcado por la tristeza y la sorpresa. Sin comprender del todo lo que ocurría, pregunté con voz temblorosa por mi novia, esperando escuchar el eco de una respuesta familiar y cálida. Para mi desconcierto, la mujer me miró con ojos vidriosos y entre sollozos me dijo que era su madre, añadiendo entre lágrimas que su hija había fallecido hacía un año. El mundo se detuvo. El sonido de mi propio latido se volvió ensordecedor mientras intentaba procesar aquella revelación. Incrédulo, saqué mi teléfono móvil y le mostré una fotografía reciente, convencido de que debía tratarse de un error o de una confusión. Sin embargo, la respuesta fue aún más desgarradora. La mujer asintió con pesar, confirmando que esa imagen mostraba a su hija. En ese instante, la atmósfera se impregnó de una melancolía abrumadora y el simple gesto de entregar flores se transformó en un presagio de dolor y desconcierto, desdibujando la línea entre lo soñado y lo inimaginable. Atónito y en un estado de shock casi irreal, me negué a aceptar lo que mis oídos acababan de oír. La figura de aquella mujer, que afirmaba ser la madre de la joven que yo creía conocer, parecía sacada de una pesadilla en la que la realidad se distorsionaba sin piedad. Con la mente inundada de preguntas, insistí en saber la verdad, pero sus palabras solo profundizaban el enigma. Entre sollozos y miradas perdidas, me explicó que jamás había sentido el valor de buscar las pertenencias de su hija, pues cada objeto y cada rincón de aquella casa permanecían intactos, congelados en el tiempo como un triste testimonio de lo que se había perdido. Aun cuando mi incredulidad luchaba por mantenerse, la evidencia era innegable. La fotografía que yo mostraba coincidía con la descripción, y en los ojos de aquella mujer se leía la certeza de una verdad dolorosa. Con el corazón hecho trizas, recorrí la casa en silencio, dejando que cada habitación me contara la historia de una vida que se había extinguido demasiado pronto. Cada objeto, cada fotografía cuidadosamente dispuesta, parecía susurrar recuerdos de una existencia vibrante, ahora reducida a un eco silencioso. Esa noche, entre sombras y susurros, el dolor se mezcló con el misterio de un destino imprevisto, y la fría realidad se impuso sin remedio sobre las ilusiones de un amor que se había esfumado en un instante. Desde aquel fatídico día, mi vida se ha convertido en un laberinto de recuerdos y preguntas sin respuesta. La imagen de mi novia, tan viva en mi memoria, se ha transformado en un espejismo que aparece y desaparece, dejando tras de sí un rastro de nostalgia y una punzada de angustia. No he logrado encontrar consuelo ni en el cálido abrazo de amigos ni en las palabras reconfortantes de quienes intentaron comprender mi desconcierto. Todo lo que encuentro es la persistente sensación de haber sido testigo de algo inexplicable. Paseo por la ciudad con la melancolía de aquel 14 de febrero grabada en el alma, y cada día el dolor se mezcla con la incertidumbre, haciendo que las dulces citas románticas que una vez llenaron mi existencia se tornen en fantasmas del pasado. Las noches se alargan en un silencio inquietante, en el que el recuerdo de aquella revelación se impone con una fuerza arrolladora, dejando en mí una herida que parece no sanar. En múltiples ocasiones he intentado reconstruir lo sucedido, recorrer mentalmente cada instante en busca de alguna señal, alguna pista que permitiera dilucidar aquel misterio, pero todo se desvanece en una bruma de recuerdos imposibles de encajar. La casa, intacta como si el tiempo se hubiera detenido, y las palabras de aquella mujer se han convertido en símbolos de una pérdida que desafía toda lógica, dejando en mi ser la convicción de que hay verdades tan profundas que el corazón solo puede aceptar su presencia sin comprenderla del todo. Los días han pasado y, aunque el mundo continúa girando, cada 14 de febrero se reinicia el tormento de aquel encuentro inefable. Mi interior se debate entre el anhelo de revivir momentos de felicidad y la amarga certeza de que algo irreparable se ha perdido para siempre. La experiencia me ha marcado de una forma que resulta casi insoportable,
El amor que había nacido con tanta fuerza se ha transformado en una sombra que se cierne sobre mi existencia, y cada recuerdo de sus risas, cada susurro de complicidad, se mezcla con la fría realidad de una despedida sin palabras. En mis momentos de soledad, he recorrido la ruta que me llevó aquella noche, intentando comprender si acaso mi mente jugó una mala pasada o si, en efecto, fui testigo de un suceso que desafía toda explicación. La imagen de la mujer, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, se repite en mis pensamientos como un eco incesante, y me encuentro preguntándome si alguna parte de mi amada realmente se perdió para siempre o si, de algún modo, su esencia sigue vagando por esos pasillos silentes. A pesar de los esfuerzos por encontrar un consuelo en la lógica o en la razón, el misterio persiste, dejando en mi alma la incertidumbre de una historia sin final aparente, una historia de amor y de pérdida que se ha convertido en el latido triste de mi existencia.